Hay personas que pasan toda su vida buscando tranquilidad sin darse cuenta de que el problema nunca estuvo afuera. Cambian de ciudad, de pareja, de rutina, de trabajo, incluso de personalidad, esperando que algo finalmente silencie el caos que llevan dentro. Pero el ruido siempre vuelve. Porque no importa a dónde vayas si tu mente sigue siendo una prisión. Y lo más peligroso es que ya te acostumbraste. Te acostumbraste a vivir cansado emocionalmente. A tener pensamientos que no puedes detener. A sentir ansiedad sin motivo claro. A reaccionar con miedo, enojo o tristeza antes siquiera de entender qué te está pasando. Lo normalizaste tanto que ahora crees que esa tensión constante es parte de ti. Pero no lo es. La mayoría de las personas jamás aprende a distinguir entre quiénes son y lo que su mente les dice. Y ahí comienza todo el sufrimiento. Porque una cosa es tener pensamientos, y otra muy distinta es obedecerlos ciegamente. Tu mente lleva años siendo programada. Desde niño absorbiste ideas que nunca cuestionaste. Aprendiste que debía darte miedo, que te hacía valioso, que significaba fracasar, cómo debías reaccionar ante el rechazo, la crítica o el abandono. Y con el tiempo repetiste tanto esos patrones que terminaste creyendo que eran tu identidad. Pero no naciste odiándote. No naciste sintiendo ansiedad. No naciste pensando que no era suficiente. Eso fue aprendido. Carl Jung decía que aquello que permanece inconsciente termina dirigiendo tu vida, y tú lo llamas destino. Y eso es exactamente lo que ocurre. La mayoría vive gobernada por heridas que nunca entendió. Reacciones automáticas. Impulsos emocionales. Miedos enterrados. Personas adultas controladas por versiones infantiles de sí mismas. Por eso hay gente que explota por cualquier cosa. Gente que necesita aprobación constante. Gente que no soporta estar sola. Gente que se destruye intentando agradar a otros. No están reaccionando al presente. Están reaccionando a heridas antiguas que siguen abiertas. Y mientras no hagas consciente eso, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Porque el verdadero problema no es lo que te ocurre. Es la interpretación que haces de lo que ocurre. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y salir completamente distintas. Una se rompe. La otra evoluciona. Una se victimiza. La otra aprende. ¿La diferencia? La forma en que cada una interpreta la experiencia. Tu realidad psicológica no está definida por los hechos. Está definida por el significado que les das. Y aquí está algo que pocos entienden, tu mente no siempre dice la verdad. Solo repite aquello para lo que fue entrenada. Ese pensamiento que te dice que no puedes. Esa voz que te compara. Ese miedo constante al rechazo. Esa necesidad de demostrar valor todo el tiempo. Nada de eso apareció de la nada. Son patrones instalados durante años de repetición emocional. El problema es que nunca te enseñaron a observar tu mente. Solo te enseñaron a reaccionar a ella. Y reaccionar sin conciencia es vivir esclavizado. Por eso sufres tanto. Porque crees cada pensamiento que aparece en tu cabeza. Porque te identificas con cada emoción que sientes. Si llega tristeza, dices estoy destruido. Si llega miedo, piensas soy débil. Si llega ansiedad, crees que algo está mal contigo. Pero tú no eres ninguna de esas cosas. Tú eres quien las observa. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando entiendes que los pensamientos son eventos pasajeros y no verdades absolutas, empiezas a recuperar poder sobre ti mismo. Ya no reaccionas automáticamente. Ya no te ahogas en cada emoción. Empiezas a mirar tu mente desde afuera, en lugar de perderte dentro de ella. Ahí comienza la verdadera libertad. No cuando el mundo cambia. No cuando desaparecen los problemas. Sino cuando dejas de depender emocionalmente de todo lo externo. La mayoría intenta controlar el exterior porque no sabe controlarse a sí misma. Quiere controlar personas, resultados, opiniones, situaciones. Quiere que todo salga exactamente como esperaba. Y cuando eso no sucede, se derrumba. Sentirás miedo. Sentirás tristeza. Sentirás incertidumbre. Eres humano. Pero una emoción no tiene por qué controlar tu vida. El problema nunca ha sido la emoción. El problema es la identificación absoluta con ella. Cuando te fusionas con tu enojo, destruyes relaciones. Cuando te fusionas con tu miedo,
paralizas tu vida. Cuando te fusionas con tu tristeza, conviertes un momento difícil en una identidad permanente. Pero las emociones son temporales. Se mueven, cambian, pasan. Lo permanente es la conciencia que las observa. Y cuanto más desarrollas esa capacidad de observar sin reaccionar impulsivamente, más fuerte te vuelves internamente. Por eso la disciplina emocional es tan importante. Porque la paz no es algo que aparece por accidente. Es una práctica diaria. Una decisión constante de no alimentar el caos mental. Cada pensamiento que repites fortalece una parte de tu mente. Cada emoción que alimentas se vuelve más dominante. Si todos los días consumes negatividad, comparación, distracción y ruido, no esperes sentir claridad. Tu mente funciona igual que un cuerpo. Lo que consumes termina construyéndote. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Esperan paz mientras viven rodeados de estímulos tóxicos. Esperan estabilidad mientras permiten que cualquier opinión los destruya. Esperan claridad mientras jamás se detienen a escucharse realmente. Pero nadie puede darte la paz que tú mismo destruyes diariamente. Por eso aprender a estar solo es una de las habilidades más poderosas que existen. Porque cuando ya no necesitas escapar constantemente de ti mismo, algo cambia. Empiezas a escucharte con honestidad. Empiezas a entender tus patrones. Empiezas a descubrir que heridas siguen gobernando tus decisiones. Y duele. Claro que duele. Pero ese dolor consciente es distinto. Porque ya no te está destruyendo desde la oscuridad. Ahora lo estás mirando de frente. Y lo que se observa con conciencia pierde parte de su poder. Ahí empieza la transformación real. No cuando aparentas fortaleza. No cuando subes frases motivacionales. No cuando finges que todo está bien. Sino cuando eres capaz de sentarte en silencio contigo mismo y dejar de huir. Porque el ser humano puede soportar casi cualquier cosa, excepto enfrentarse a sí mismo sin máscaras. Y aún así, ese es el único camino. No existe paz verdadera para quien vive dividido internamente. No existe calma para quien depende emocionalmente del mundo exterior. No existe libertad para quien no puede controlar su propia mente. Por eso necesitas empezar a elegir conscientemente qué merece entrar en tu cabeza. ¿Qué conversaciones escuchas? ¿Qué personas te rodean? ¿Qué contenido consumes? ¿Qué pensamientos alimentas todos los días? Porque tu mente se convierte en aquello que repites constantemente. Y si repites miedo, vivirás con miedo. Si repites carencia, vivirás sintiéndote insuficiente. Si repites caos, tu vida entera terminará reflejándolo. Pero si empiezas a cultivar silencio, presencia y conciencia, algo dentro de ti comienza a ordenarse. Poco a poco. Sin necesidad de forzar nada. Entonces descubres algo que siempre estuvo ahí. La paz nunca dependió del mundo. Dependía de tu relación contigo mismo. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar desesperadamente afuera lo que solo podía construirse dentro de ti. Ahí termina la guerra. Porque finalmente comprendes que la verdadera paz no consiste en tener una vida perfecta. Consiste en desarrollar una mente que ya no necesita que todo sea perfecto para poder estar en calma. Y una persona que alcanza ese nivel de dominio interno se vuelve prácticamente inquebrantable. Porque podrá perder cosas. Podrá atravesar dolor. Podrá enfrentar caos, rechazo o incertidumbre. Pero ya no se perderá a sí misma en el proceso. Y eso es libertad verdadera. El problema es que casi nadie está dispuesto a hacer el trabajo que exige llegar a ese nivel de claridad. Porque dominarte a ti mismo implica destruir muchas versiones falsas de quien creías ser. Implica aceptar que gran parte de tu personalidad fue construida para sobrevivir, no para vivir plenamente. Muchas de tus conductas actuales nacieron como mecanismos de defensa. La necesidad de agradar. El miedo al abandono. La necesidad de demostrar valor. El deseo obsesivo de éxito. Incluso tu forma de amar. Todo eso tiene raíces profundas. Y mientras no las entiendas, seguirás reaccionando desde heridas antiguas creyendo que estás actuando con libertad. Pero no puedes encontrar paz si sigues huyendo de ti mismo. La mayoría pasa años intentando cambiar lo que siente sin entender por qué lo siente. Quieren eliminar la ansiedad sin enfrentar aquello que la provoca. Quieren sentirse seguros mientras siguen viviendo desde el miedo. Quieren amor mientras no saben estar solos.
Quieren tranquilidad mientras alimentan pensamientos destructivos todos los días. Eso nunca funciona. Porque tu mundo interno siempre termina reflejándose afuera. Si dentro de ti hay caos, terminarás creando caos en tus relaciones, en tus decisiones y en tu vida. Si dentro de ti hay vacío, intentarás llenarlo con personas, compras, placer momentáneo o validación. Y por un instante sentirás alivio, pero después volverá la misma sensación. Porque nada externo puede darte estabilidad permanente si internamente sigues roto. Ahí es donde aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. Muchas veces no sufres por lo que te falta, sino por tu incapacidad de estar presente con lo que ya tienes. Tu mente siempre quiere más. Más reconocimiento. Más seguridad. Más atención. Más resultados. Vive atrapada en una búsqueda interminable porque fue entrenada para creer que la felicidad siempre está en el siguiente logro. Pero cuando alcanzas aquello que tanto deseabas, la satisfacción dura poco. Y entonces vuelves a sentir vacío. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue la meta. El problema era la dependencia emocional que habías creado alrededor de ella. Por eso tanta gente consigue lo que soñaba y aún así sigue sintiéndose miserable. Porque una mente desordenada convierte cualquier logro en algo insuficiente. Y aquí es donde necesitas entender algo fundamental. La paz no llega cuando consigues todo lo que quieres. Llega cuando dejas de depender de ello para sentirte completo. Eso cambia por completo la manera en que vives. Ya no persigues desde la desesperación. Ya no amas desde el apego. Ya no trabajas para demostrar valor. Ya no necesitas controlar cada resultado para sentirte seguro. Empiezas a actuar desde la plenitud, no desde la carencia. Y esa diferencia transforma todo. Porque cuando una persona deja de actuar desde sus vacíos emocionales, recupera una fuerza inmensa. Se vuelve menos manipulable, más consciente, más estable, más libre. La verdadera fortaleza emocional no consiste en no sentir nada. Consiste en no convertirte en esclavo de lo que sientes. Pero la vida nunca te va a obedecer. Nunca. Y mientras sigas exigiéndole a la realidad que se acomode a tus deseos, vas a seguir sufriendo. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Epicteto enseñaba que el sufrimiento nace cuando intentas controlar lo que no depende de ti. Y si lo piensas bien, gran parte de tu angustia viene precisamente de ahí. Quieres controlar cómo te ven los demás. Quieres controlar el futuro. Quieres controlar lo que ya pasó. Quieres evitar el dolor, evitar el rechazo, evitar la incertidumbre. Pero la vida no funciona así. La paz aparece cuando dejas de luchar contra aquello que no puedes cambiar. Eso no significa resignación. Significa claridad. Porque aceptar la realidad no es rendirse ante ella. Es dejar de desperdiciar energía peleando contra lo inevitable. Y aquí es donde entra algo incómodo. Muchas veces no quieres sanar realmente. Solo quieres dejar de sentir dolor sin cambiar nada dentro de ti. Quieres tranquilidad mientras sigues alimentando hábitos que destruyen tu mente. Quieres paz mientras vives rodeado de estímulos, distracciones y ruido constante. Quieres claridad mientras huyes del silencio. Pero el silencio revela cosas que la mayoría no quiere ver. Por eso tantas personas necesitan estar distraídas todo el tiempo. Música constante. Redes sociales. Conversaciones vacías. Series. Contenido infinito. No porque disfruten todo eso, sino porque quedarse a solas consigo mismas les resulta insoportable. Porque en el silencio aparecen las preguntas que llevan años evitando. Aparece el vacío. Aparece la verdad. Y enfrentarte a tu verdad requiere valentía. Requiere sentarte contigo mismo sin escapar. Sin anestesiarte. Sin llenar cada segundo de ruido artificial. Porque es ahí, en ese espacio incómodo, donde empiezas a descubrir quién eres realmente cuando nadie te está mirando. La paz interior no nace de agregar más cosas a tu vida. Nace de eliminar el caos innecesario. Eliminar pensamientos inútiles. Relaciones que drenan tu energía. Necesidades artificiales. Expectativas absurdas. La obsesión por encajar. La necesidad enfermiza de validación. Porque mientras tu valor dependa de algo externo, vivirás con miedo constante a perderlo. Y una mente con miedo nunca puede estar en paz. La sociedad moderna se alimenta de tu desconexión interna.
Necesita que dudes de ti. Necesita que busques validación afuera. Necesita mantenerte distraído, ansioso, emocionalmente dependiente. Porque alguien que aprende a dominar su mente deja de ser fácil de manipular. Y eso da miedo. Porque una persona en paz ya no actúa desde la desesperación. No necesita impresionar. No necesita perseguir aprobación. No necesita demostrar nada constantemente. Simplemente actúa desde la claridad. Y esa clase de poder es silencioso, pero imparable.